Buenos días, Stalin Montero. Buen día a ustedes. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Como cada mañana en los últimos 35 años, de lunes a viernes, inicia esta jornada que es principio y fin de la comunicación. Así es, hoy miércoles 20 de julio, año 2022, estamos viendo que la agenda de la opinión pública está dominada por reacciones y hechos que vienen desarrollándose desde días anteriores. La noticia más importante y la que más pudiera incidir en la población hoy día es la decisión que tomó el gobierno y fue anunciada por el mismo presidente de la República, Luis Abinader, de suspender el alza eléctrica. Es una decisión que demuestra que el gobierno ha prestado atención, porque de hecho iniciábamos esta semana comentando el muro de lamentaciones en relación al precio de la tarifa eléctrica, que en promedio a la gente se le ha duplicado el precio. Esto se suma también a críticas en el servicio, por ejemplo, el tema de la escasez, muchas personas que reportan que nueva vez han vuelto las tandas de los apagones, y Stalin Montero y amables televidentes, el hecho de que todavía hay temas estructurales en el sistema eléctrico en República Dominicana que no mejoran, como es el caso de las pérdidas que reportan las sedes, que en algunos casos siguen superando el 30%. Mira, a mí me parece una decisión bastante correcta, porque si bien es cierto que esa decisión está amparada en el marco de lo que fue un pacto eléctrico que se firmó y que se establece que cada 3 meses se iba a ir desmontando el subsidio que recibía la población y los consumidores sobre todo, yo creo que había una contradicción por el contexto en el que estamos viviendo, porque tú tienes por un lado a un gobierno que está optando por las políticas de subsidios, y recordemos que esta semana el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Issa Contreras, la reivindicaba y decía que se iba a reiterar, pero por otro lado, entonces tú estás desmontando subsidios, pero tú estás desmontando un subsidio que afecta sobre todo a los hogares, al sector productivo pequeño y mediano, pero quienes están beneficiados aún de las grandes exenciones en materia de electricidad no están siendo afectados. Entonces ahí yo observaba una contradicción y por eso creo que es una decisión correcta. El mismo Pavel, en su intervención acá, nos comentaba que le parecía legítimo y que entendía básicamente esos reclamos. Yo creo que es interesante cuando el Poder Ejecutivo toma este tipo de medidas porque reitera, ¿no? Es una nueva emisión de un ejercicio de escuchar el clamor de la sociedad. Lo hizo con el pacto fiscal, con la expectativa de pacto fiscal que había el pasado año, y lo acaba de hacer de nuevo con relación al tema eléctrico. Que hay que decirlo, además de todo lo que representa pura y duramente para cada uno de los hogares dominicanos, creo que también hace una invitación a volver a reflexionar sobre el pacto eléctrico. Sí, También hace una invitación a volver a pensar en dónde se colocan las prioridades y el cómo, antes de adoptar este tipo de medidas, se hacen ejercicios de gobernabilidad misma, consultas sectoriales, o sea, los entes claves. Es decir, amén de que haya sido pactado como tantas otras leyes, los contextos son cambiantes y a veces requieren necesariamente de procesos que sean más consensuados para poder sacar mayor partido y garantizar tener que evitar elementos como este. sobre eso yo veo dos cosas. Número uno, el presidente Abinader informaba que ahora va a solicitar al CES que se modifique el pacto eléctrico en lo que tiene que ver con el tema de las alzas trimestrales. Y yo creo que aquí es importante que aprendamos de la experiencia actual para garantizar que sea un pacto que también cuente con toda la legitimidad. El sector social, que se ha quejado bastante de que no se le tomó en cuenta, de que no estuvo de acuerdo con esta disposición que está enmarcada en el pacto eléctrico, yo pienso que es bueno que el sector social esté en la mesa, incluyendo algunas organizaciones y personas que han denunciado y que se mostraron opuestas desde el principio a esta disposición. La mesa de la sociedad civil, por ejemplo, es uno de estos sectores, precisamente de los que al momento de la construcción, del proceso de diálogo para la construcción del pacto, pues precisamente no pactó, no estuvo de acuerdo. Y hay un elemento interesante en este contexto, Milice, y ustedes también, que es reflexionar sobre la importancia de la participación y en qué condiciones, además, participan cada uno de los sectores al interior de estas mesas. Y lo otro es, para ya cerrar este tema, es hacer un llamado también al tema de la responsabilidad política, porque ciertamente este no es el mejor contexto para aplicar ese pacto, pero ese pacto eléctrico estaba llamado a aplicarse hace mucho. Sin embargo, por un tema político electoral, hubo gobiernos
que se mostraron renuentes a acatar lo que el pacto eléctrico disponía y prefirieron anteponer sus intereses electorales a los intereses políticos y de nación. Y por eso no se encuentra el pacto eléctrico entonces en esta situación de crisis económica, primero por la pandemia, luego por la guerra entre Rusia y Ucrania, y ciertamente este no era el mejor contexto para aplicar y cargar más a la población y a los sectores productivos con alzas eléctricas. Así que muy buena la decisión. Otra de las informaciones trascendentes en esta jornada precisamente es la dada por la Cámara de Diputados. Ayer conversábamos sobre la Cámara de Diputados, sobre los llamados a secciones ordinarias y extraordinarias para toda esta semana. Es decir, diputados y diputadas van a trabajar, yo creo que como jornales orientados formalmente y abocados a cerrar esta legislatura con un número de piezas conocidas bastante amplio. Y dentro de estas se puso en relieve en el día de ayer precisamente una observación sobre modificaciones que en el interior de la Cámara de Diputados se pretende realizar a la ley de extinción de dominio. Así es, vamos a ver un video que muestra un poco el ánimo, cómo está en la Cámara Baja a propósito de la introducción y conocimiento de este proyecto de ley de extinción de dominio. Legislativa aprobada ya en 2 lecturas en el Senado de la República encontró oposición en legisladores de distintas bancadas, quienes aseguran que es improcedente aprobar la pieza como fue enviada desde el Senado por incongruencias en varios de los artículos. Bueno, mira, por ejemplo, la ley no incluye, y nosotros vamos a proponer formalmente, el lavado de activos. No lo incluye. En este país, dicen los organismos internacionales, que se lavan unos 3.000 millones de dólares anuales. No queremos que este instrumento sea un instrumento ni de persecución, sino que sea un instrumento para combatir a la criminalidad. Los dominicanos somos buenos todos y por eso necesitamos una pieza que responda acorde a los tiempos. Evidentemente no hay un consenso y hay mucha preocupación con relación a los temas que están incluidos que pueden ser claramente contrarios a la Constitución. Lo sensato, lo prudente es que ese proyecto sea enviado a una comisión que pueda continuar su estudio y que pueda armonizar el texto con la Constitución de la República. El diputado Rubén Maldonado se fue aún más lejos, catalogando la pieza que envió la Cámara Alta como un disparate. Que la verdad es que lo que ellos mandaron de allá para acá fue un verdadero tollo. En consecuencia, nosotros estamos dispuestos a que el proyecto lo revisemos y lo sometamos a un nuevo análisis, pero siempre, absolutamente siempre, en el marco del respeto a la Constitución. Luego de haber dado lectura a un total de 78 de los 111 artículos que conforman la pieza, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, sugirió enviar la pieza a comisión para... Bueno, eso es lo más relevante. La decisión que tomó el presidente de la Cámara de Diputados de enviar este proyecto a comisión, pienso que es lo más relevante. Mira, a mí de este tema me preocupa el ver cómo en el PRM no todo el mundo tiene la misma agenda. Esa agenda que es pro transparencia, una agenda que era pro ley de extinción de dominio. Recordemos que el presidente Luis Abinader, en un acto de recepción de la Embajada de los Estados Unidos a propósito de su independencia, él en ese escenario prometió que esa ley iba a ser conocida. Pues resulta que esta legislatura cierra el día 26. E independientemente de que el presidente tiene facultad para convocar una legislatura extraordinaria, todo implica que si esa ley va a comisión, olvídense de que no tendremos ley de extinción de dominio en esta legislatura. Claro está, yo coincido, ya lo habíamos señalado aquí, que lo más prudente era que esa ley se consensuara, que se le pusieran los candados para que no terminara entonces siendo anulada en el Tribunal Constitucional, como nos pasó una vez con el Código Penal, como está pasando con algunos artículos de la Ley de Partidos Políticos. Pero a mí lo que más me preocupa es el tema político, la lectura política de que el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, esté coincidiendo con sectores de la oposición que habían planteado que esa ley no iba y no iba ahora. Bueno, yo otra lectura que le doy también es la orientada vinculada a cuáles son los propósitos y la finalidad de la aprobación de la ley en estas condiciones, que vuelve a ponerse de manifiesto. Creo que nos tiene que llamar la atención. Hay temáticas relacionadas ahí, por ejemplo, como la que hacía mención Juan de inicio, la de lavado de activos, que tienen una ley propia. Sin embargo, quizás hay que ver en el fondo si a lo que se refiere con la inclusión de esta tipificación dentro de la ley de extinción de dominio es
precisamente a poder perseguir de manera, digamos que retroactiva, pues algunos de estos elementos. Pero indiscutiblemente lo que sí vemos es que no hay un consenso, no hay un acuerdo. Sí me llama también la atención la posición del diputado Rubén Maldonado, porque pareciera que solamente en este momento se están haciendo piezas, y sobre todo con ese mote, ¿verdad? Que él le plantea pura y duramente, un atolladero. Qué fino. Yo creo que merece un poco a profundidad ser más estudiada, más pensada, y que no se aprueben estas condiciones. Bueno, vamos entonces a hacer una pausa. Antes solamente mencionar que hay una nueva alerta epidemiológica, no oficialmente, pero sí de manera extraoficial en relación a la viruela del mono, porque cuando ya habíamos superado un primer caso que pasó sin generar otras contaminaciones o infecciones, resulta que ayer el Ministerio de Salud Pública informaba que hay 2 casos más. Uno es de una señora de 51 años que reside en Santiago y otro de un joven de 19 años que reside en Monte Plata. Así que nueva vez, posibilidad de que se extiendan los casos de viruela del mono en República Dominicana, que si lo comparamos con lo que ha estado pasando en otras naciones, el caso por ejemplo de Inglaterra, que vi que hay más de 2.000 personas infectadas con esa viruela símica, como se le llama oficialmente, aquí en República Dominicana todavía no ha pegado la cosa y ojalá que no se complique. Hay que mantenerse atentos. A Así ustedes es. ahora les invitamos a que tras esta pausa se queden con nosotros. Hoy conversaremos con Pancho Álvarez. Con Pancho, bueno, un tertuliano habitual de esta casa 1+1 de hace muchos años. Y con él evidentemente vamos a hablar de temas como transparencia, como Ley de extinción de dominio, código código penal, penal, corrupción. Hay muchos temas que ver con Pancho. Así es, quédese con nosotros. Sí.